Bueno, hola a todos, buenas tardes, queridos amigos, ser bienvenidos a un programa seguramente algo diferente de los que estamos acostumbrados, porque evidentemente hoy tenemos con nosotros a alguien que rompe un poco todos los estereotipos seguramente de los últimos invitados que hemos tenido, pero no por ello creo yo que la entrevista va a ser mucho más interesante que otras tantas. Porque hoy vamos a hacer, no vamos a mezclar, porque nunca hay que hacerlo, pero vamos a estar con alguien que nos pueda aportar dos temas muy interesantes y además bajo sus experiencias. Estamos hablando del padre Manuel, padre de la Iglesia Luterana. Ya creo que muchos le estáis viendo porque está apareciendo en muchos lugares con muy buenos amigos youtubers que están ya interactuando con él, pero lo que yo quisiera hacer hoy con él no solo es indagar un poco más sobre su trabajo como obispo, en este caso en la Iglesia Luterana, sino que además vamos a tener un poco, yo no sé si la primicia o no, seguramente en España sí, de hablar de años más atrás, cuando el padre Manuel precisamente estaba en otro tipos de filas y en otro tipos de continentes muy diferentes, y ya lo veréis. Va a ser muy interesante porque quizás hoy hablemos del tema de la Iglesia, hablemos, si quiere, que hablemos del Papa, pero vamos a hablar también de la Antártida, señores y señores. Padre Manuel, un placer que esté aquí con nosotros, y ya teníamos ganas de que pudiéramos tener usted y yo una buena charla juntos. Don Carles, encantado de estar con usted, que es muy amable y muy generoso en su presentación. Usted también es un hombre de muchas visualizaciones, un hombre importante. Bueno, para mí me halaga que haya pensado en mi persona para compartir este rato junto a usted y su noble audiencia. Así que aquí encantado. Le agradezco. No hace demasiado, bueno, tenemos, digámoslo así, un amigo en común que es Pedro de Wildcats. No hace demasiado que estuve hablando con él y con Frank de su equipo, y hablamos un poco largo y entendido de usted, de su persona, y la verdad es que tengo que decirle que todo el mundo ha quedado encantado con su presencia, con su actitud, su aptitud y evidentemente todo su conocimiento. Por lo tanto, el gusto es nuestro de que esté usted hoy con nosotros. Muy amable, de verdad. Yo siento alta estima por usted y bueno, ese amigo común nos honra a ambos y también Francisco, ¿no? Don Pedro y don Francisco son personas maravillosas que realmente hacen una tarea social muy importante. ¿Qué es esto? Despertar. Bueno, una tarea en la que usted también está encarado como un estilo de vida, ¿no? Así yo lo considero, don Carles. Usted es un hombre de vocación por mostrar las situaciones más allá del velo, ¿no es cierto?, de lo que está oculto, llevando adelante siempre un trabajo por iluminar las vidas y la interpretación de la historia, ¿no? Usted es ese gran intérprete. Fíjese que es curioso lo que me está diciendo ahora, porque yo recuerdo una vez hace muchos años que tuve una especie de conversación con un grupo de amigos importantes dentro de mi vida, y fíjese qué interesante lo que acaba de decir, porque estuvimos reflexionando si hubiéramos nacido en otra época, cada uno de los que estábamos allí reunidos. Usted sabe que antiguamente, al menos en lo que es la Europa feudal, no sé tanto en Sudamérica, pero la gente o los hijos que nacían de personas o familias más o menos medias o importantes, era bastante normal que un hijo se dedicara a ser militar y al otro ser párroco o cura o sacerdote o lo que fuera, ¿no? Y recuerdo haber tenido una conversación con este grupo de amigos, y al final llegamos a la conclusión de que, bueno, si hubiéramos podido elegir entre ser militares o ser sacerdotes, digámoslo así, ¿qué es lo que cada uno hubiera escogido, no? Y yo recuerdo, y ya no lo recuerdo con mucha ilusión y mucha gracia, le estoy hablando que quizás yo tendría en esa época, pues, quizá unos 40 años o así aproximadamente, ya hablamos de hace un tiempecito, y recuerdo yo... Ayer. Sí, exacto. Recuerdo que éramos, no sé si éramos 5 o 6 personas, pongamos que fuéramos 6. Sí. O sea, 5 más mi persona 6, pues los otros 5, todos escogieron militares. Y yo fui el único que dije, pues ¿sabéis qué? A mí me hubiera gustado ser papa. y lo recuerdo con mucho cariño. Y en ese momento, fíjese qué interesante, Padre Manuel, en ese momento salió la picaresca, porque claro, evidentemente hay mucha desinformación, de uno del grupo decir, bueno, pero vamos a ver, pero ¿te estás refiriendo a los cristianos
católicos, apostólicos o romanos? ¿O a qué tipo de iglesia te refieres? Y en ese momento dije, wow, qué buena pregunta, ¿no? Porque claro, también podrías haber sido evangelista, también podrías haber sido luterano, podrías haber sido copto o tantos tipos de iglesias que hay, más en esa época, pero también hoy en día. Y ahí me viene perfecto para hacer una primera pequeña pregunta que yo creo que es interesante para la gente, porque incluso yo mismo sigo teniendo mis dudas al respecto de todo este tipo de religiones, entre comillas, que partieron desde la cristiana. ¿Cuál es realmente hoy en día la diferencia entre ellas? ¿Cuál es la diferencia entre un católico, un evangélico, un luterano y otras tantas? ¿Cuál sería realmente la diferencia? Muy bien. La gran diferencia está en tomar la Biblia como la referencia máxima de la verdad, ¿cierto? Es decir, la reforma mal llamada protestante, porque ese es un término político, digamos, impuesto por Carlos V cuando los electores de Sajonia se presentaron, luego de que se había, en los países que habían adherido a la reforma de Lutero, daban libertad de culto para que todos predicaran. En cambio, Carlos V dijo, no, aquí todos tienen que tener la religión del rey. Entonces él privaba esa libertad de culto. Los electores de Sajonia se presentaron ante Carlos V para llamarle a la atención y pedirle que hubiera tanta libertad de cultos como había en sus países. Y él dijo, ahí están los protestadores, esos son los protestadores. Y ahí nació el término protestante, ¿no? Pero hay que decir, las bases de la iglesia cristiana, las evangélicas, es sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo, para la gloria de Dios. Son 4 solas: sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo. Con esto, ¿qué se quiso hacer? Se quiso modificar, porque el término reforma también lo podemos poner en tela de juicio. Yo sé que esto usted lo acepta, don Carles, que es un nombre, una apertura multidimensional en su pensamiento y en sus expresiones, que yo lo sigo muy de cerca, don Carles, con mucha admiración, que en esta amplitud no es que haya habido una reforma, porque reformar, ¿qué significa? Cambiar, modificar. No. Se buscaba volver a una pureza del Evangelio. Entonces también el término reforma es un poquito caprichoso, porque Lutero en el siglo XVI no vino a cambiar nada, no vino a decir, no, vamos a tener otra Biblia, no, vamos a tener otro culto, ¿no? Él incluso sostiene la celebración eucarística, ¿no? Por supuesto, en los idiomas nativos, ¿no? En los idiomas originales de cada pueblo. Bueno, pero estas 4 solas, sumadas a todo para la gloria de Dios, significaron una búsqueda de purificación. La iglesia de aquel tiempo anterior a la Reforma, estaba llena de oropeles y de tradiciones que nada tenían que ver con el verdadero evangelio de Jesús, digamos, con las raíces puras y sencillas de Jesús, ¿no es cierto? Lutero decía, hubo 12 apóstoles ahí y hay 2000 reliquias por cada apóstol, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, no? Entonces, sola fe significaba esa adhesión a Dios que justifica, que quiere decir que nos perdona por el acto de recibirlo, de aceptar. La justificación resultó el primer problema con los papas, ¿no? Especialmente con quien estaba en los tiempos de Lutero. A ver, justificación, ¿qué significa? Es la fe la que salva. El justo por la fe vivirá, dice San Pablo, lo toma Lutero. Entonces, ¿qué dice? La soberanía es de Dios. Nosotros no podemos pensar que nos vamos a salvar, va a llegar al cielo por buenas obras. No, las buenas obras, que llamadas así, son obras de agradecimiento del ser humano, porque en Dios el amor es una iniciativa y en nosotros es una respuesta. Entonces, lo primero que aparece en las obras no es otra cosa que decir, si a mí Dios me perdonó, yo perdono. Si a mí Dios me reconcilia con la vida, yo me reconcilio con la vida. Si Dios a mí me ha regalado el sacrificio de su Hijo, yo lo acepto en mi corazón para ser salvado. Entonces, las obras hablan de la fe, no son para comprar una baldosa en el cielo, que eso puede ser hasta inmoral. Bueno, los méritos entonces están dados por Jesús, no por el hombre, por el ser humano. Sola fe, sola gracia, todo viene dado por Dios gratuitamente. Sola escritura, la Biblia como rectora, ¿no es cierto? Y solo Cristo, que no significa negar a la Virgen, porque Lutero ha escrito en 1543 el himno
el himno más grandioso a María, fruto del Magnificat, ¿no? Que él hace una reflexión del Magnificat, del Evangelio, y es un himno mariano preciosísimo, sino significa que Cristo es el centro, ¿no? Cristo es el que salva. Entonces, esto nos diferencia. Por supuesto, en la Iglesia Evangélica no hay un papa porque la única cabeza es Cristo, ¿no? Ahí usted tiene las diferencias. Claro, pero entonces yo había escuchado, por ejemplo, que este último papa, el Papa Francisco, era un papa que quería unificar el conjunto de iglesias. ¿Realmente, Padre Manuel, usted cree que hubiera sido posible eso? No, a ver, no es posible en este plano, don Carlos, y sé que usted me entiende. No es posible en el plano material reunificar a las iglesias. Está bien que hay que ir detrás de lo que dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 17. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Claro, exactamente, ¿no? En esa unidad de fe. Pero la fe en qué? La fe dada en este Cristo que salva, sin otros condimentos, digamos, ¿no? Entonces, en este plano, las diferencias teológicas hacen muy difícil una unión visible. Pero sabemos que Cristo, cuando volverá por su iglesia, que no es una denominación, sino los que creen verdaderamente en Él. Me explico, en el plano espiritual esa unidad ya está dada, es la unidad de los creyentes. En el plano terreno, esa unidad es muy difícil. Pero voy a una frase que Bergoglio me decía a mí personalmente, con 14 años de amistad, mucho y hemos intercambiado, en la Argentina, y él me decía, dejemos a los teólogos discutir de Dios. Nosotros recemos juntos para alcanzar la unidad. O sea, en la oración de todos los cristianos, diversas tradiciones, se puede entender el clamor común a Dios a partir de Jesús. Ahí hay una unidad, pero es una unidad espiritual, no es una unidad física. Es, yo creo que muy difícil alcanzar esa unidad. Otra cosa es buscar la unidad con los no cristianos, ¿cierto? Con el judaísmo, con el islam, todos hijos de Abraham. Ahí lo podemos discutir grandemente, y no entramos en teología, ahí entramos en la realidad bíblica. Los hijos de Abraham hoy son los cristianos que por fe han aceptado a Jesús, porque el primer documento escrito de alguien que tuvo fe es el de Abraham, que sale de su tierra por el pedido de Dios, obedece lo invisible y busca ese territorio que Dios le dice. Sal de tu casa y de tu tierra porque te haré padre de naciones. Y Abraham, sin entenderlo todo, sale. Este es un documento por la fe. Los herederos de esto somos los cristianos, ¿no? No los islámicos que no creen ni en la crucifixión de Jesús, ni en la resurrección, menos aún, ¿no es cierto? Entonces, sí. No podemos llamarnos hermanos desde ese lugar, ¿no? Esa es otra cosa. Y esa búsqueda de unidad para hacer de todo una gran mezcla es producto del desorden mundial, del nuevo desorden mundial, lo digo así para que no nos cancelen de ninguna parte, del nuevo desorden mundial, ¿no es cierto? Que todos saben que no es otra cosa que la agenda de El Satán, el sistema agendado, totalitario, antinatural, que busca el globalismo con una religión nueva que sea la mezcla de todo. Ahí levantamos la voz y decimos imposible, y además no es voluntad de Dios. A pesar de todo esto, tenemos claro que tanto los musulmanes como los árabes, toda esa parte, esas culturas distintas a la cristiana, todos partieron de Ismael, de los ismaelitas. O sea que también estamos hablando que evidentemente tenían ese parentesco con el patriarca, con Abraham. O sea que compartimos igualmente con todos ellos lo que es el inicio, que sería la parte del patriarca, ¿no? Sin duda, por supuesto. Ahí está Ismael y está su mamá Agar, y bueno, los ismaelitas que son los árabes, y está Isaac, y el padre del pueblo judío. Pero yo no me refiero a una cuestión generacional, me refiero a una herencia de fe. Claro. La herencia de fe se da por un Abraham que responde en la fe al llamado de Dios, y esa fe es, por supuesto, heredada por los cristianos. No sé si me explico. En esto no digo mejores o peores, digo distintos. Distintos, la palabra es correcta, distintos. Estoy de acuerdo. No, pero ha hablado usted de un tema muy interesante, porque ha nombrado a Bergoglio, al Papa Francisco. Claro, como buen argentino como usted, yo también quería preguntarle si llegó a conocerle, ¿no? O sea, entonces, evidentemente, por lo que me estaba contando, sí ha habido una conexión, y cómo es positiva esa respuesta a mi pregunta que tenía preparada para explicarle o para pedirle. Claro, yo he escuchado muchas cosas sobre el Papa Francisco, tanto buenas como malas. Ya conocemos Internet, cómo funciona, hay informaciones de todo tipo. Y he escuchado personas que han hablado horrores de esa persona, ¿no? Y personas que han hablado bondades y maravillas.
Claro, qué mejor que una persona como usted, que además de paisano suyo y que la ha conocido, me imagino que antes de ser papa, ¿qué opinión tiene sobre el Papa Francisco como persona? Muy bien. No como Mucha papa, gente, sino como persona. ¿no? Exacto. Es hermosa y bien orientada su pregunta, don Carles, porque sabe una cosa, muchos pueden hablar de la gestión de Francisco, del Papa Francisco, pero pocos aquí pueden hablar del hombre que fue Ahí está. Jorge Mario Bergoglio. Ahí está. Muy pocos. Entonces, queda como incompleta la historia, ¿no es cierto? Es decir, más allá de las consecuencias sociopolíticas de sus gestos como papa, hay que ir a la esencia, a la médula del hombre que fue movido por Dios para ser sacerdote y luego llegar a los espacios donde llegó y que él no lo pensaba, ciertamente él no lo pensaba. El cardenal Bergoglio, que es así como yo lo conocí como arzobispo de Buenos Aires, 14 años tuvimos de amistad juntos, nos saludamos una semana antes de que él se fuera a Roma para el cónclave en el que ya no volvió más, no volvió más a la Argentina, sino nos saludamos ahí, hasta luego, nos vemos a la vuelta. Él tenía, incluso ya que estábamos hablando, voy a tomar este punto de partida de la unidad de los cristianos, él tenía como gran ideario a la vuelta, cosa que no sucedió, a la vuelta de Roma, retirarse, jubilarse, dejar el arzobispado, para dedicarse a lo que le gustaba mucho, la dirección espiritual, confesar, tener una simple capilla, una parroquia, ¿no? Y estar más cerca de la gente, y a su vez, con todos los amigos obispos que había alcanzado en diversas tradiciones, armar una mesa redonda de los obispos de diversas tradiciones cristianas. ¿De quién estoy hablando en la Argentina? El patriarca ortodoxo ruso, el arzobispo griego, el obispo primado de Inglaterra, los anglicanos en la Argentina, quien le habla por los luteranos y algún otro hermano más, ¿no? Los maronitas. Bueno, esa mesa que él quería hacer para dialogar y trabajar sobre esa unidad en decisiones comunes que favorecieran a la ciudadanía, al país todo en la Argentina, era una idea que él bastante la tenía acabada en su corazón, ¿no? Tanto es así que cuando yo en el 2015 recibí la carga de ser, 2015, en el 2005, mire usted cómo pasa el tiempo, ¿no? En el 2005 yo recibí la carga de ser obispo en mi consagración en Estados Unidos. A mi retorno, yo le llevé a él, que ya teníamos amistad, le llevé a él las cartas credenciales que se me habían sido entregadas y la tabla de sucesión apostólica. Eso significa, la tabla de sucesión apostólica es como el árbol genealógico de un obispo, se va marcando desde el apóstol de los tiempos de Jesús, a quien le había impuesto las manos, y ese al otro las fechas, hasta llegar a uno mismo, ¿cierto? Es una tabla que habla legítimamente de un sucesor de los apóstoles, ¿no? Que es el obispo. Entonces yo le llevé la tabla para que él la revisara, se la llevé en amistad. Me acuerdo que eso se lo llevé un jueves, el sábado a las 8 de la mañana me llama a mi parroquia y me dice: Manuel, bienvenido, he revisado tu tabla, excelente. Pasa por aquí el lunes que te voy a dar unas cartas. ¿Qué me dio? ¿Qué cartas me dio? Me dio cartas para los obispos de las otras tradiciones, de las que yo les he mencionado, don Carles, para visitarlos y presentarme. En función de que ya quedemos en amistad, por lo que él tenía previsto armar como esta mesa común. Mire, qué maravilla hubiera sido, ¿no? Una mesa común con una visión diversa, enriquecedora para todos desde la perspectiva de cada una de las tradiciones cristianas que estarían representadas en esa mesa, para la toma de decisiones comunes y orientación a la gente, a los creyentes de cualquier otra tradición cristiana. Una maravilla hubiera sido. Bueno, eso no se pudo hacer, pero yo le señalo esto. Era un hombre que desde ese lugar pensaba en plural, siempre pensó en plural Jorge Mario Bergoglio. Otra cosa, la oración, don Carles. Uno dice, ¿qué tiempo para orar? Bueno, Bergoglio se levantaba a las 4 de la mañana. Él mismo llevaba su agenda en el arzobispado. Tenía una secretaria que le tomaba las notas, pero no daba horarios, dejaba solamente escrito quién llamó y el número de teléfono. Luego él, cuando llegaba al arzobispado, tomaba el listado y él daba las prioridades, días y horas, y él llamaba para decir esta hora. O sea, la secretaria no conocía los movimientos horarios de los diversos
representantes que vinieran a visitarlo o las personas que le pedían su asistencia. Entonces, de ese modo, él, como le digo, don Carles, le entregaba a la secretaria a la mañana del otro día ese listado y ahí ella sabía quién tenía que llegar. ¿Ves? Se da cuenta, mire cómo se movía, con qué intimidad y con qué prudencia, ¿no es cierto? Entonces, a las 7 de la tarde, cuando terminaban de atender en el arzobispado, ahí estoy hablando en Buenos Aires, cerquita de la Plaza de Mayo, ahí nomás, bueno, en lugar de tantos acontecimientos y reclamos sociales en la Argentina, que él vivía en la puerta del arzobispado, las vivía en la puerta, ¿eh? Y soy testigo de que en alguna oportunidad a un matrimonio que se había quedado sin techo, sin nada, sin casa, le dice: pasen por acá, espérenme acá, y vuelve con una llave. No sé a dónde los mandó, pero les dio una casa. Esto hacía. Y cuando a las 7 de la tarde, como bien digo, terminaba, muchas veces me llamaba a las 6, porque mi parroquia humilde estaba en la provincia de Buenos Aires. Entonces me llamaba y decía: vení, Manuel, vení para acá, que necesito rezar. Le gustaba que le acompañaran en oración, no es que él rezaba conmigo solamente, no, había momentos en que él me decía cada 15 días: vení, que es acá el ven, ¿no? Ven, vamos a rezar. Entonces lo agarraba rápidamente, me iba para allá, y ya estaban encerradas todas las oficinas, y en su despachito humilde, ahí nos poníamos a rezar. Mire usted, y un hombre que reza mucho, cree mucho en el diablo. ¿Por qué? Porque es una presencia, es una realidad, no es una idea. Entonces Bergoglio conocía muy bien el mundo espiritual, y sabía de ese combate contra el mal que se producía en este plano también a partir de la guerra espiritual del cielo. Como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Y esto no es solamente esoterismo, don Carles. Como es arriba es abajo. Por eso Jesús, cuando reza el Padre Nuestro, ¿qué dice? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que se haga abajo como es arriba. Entonces se muestra esa batalla, esa tensión entre el cielo y la tierra. Entonces él creía profundamente en el exorcismo, creía profundamente en la acción maligna sobre las vidas, sobre las familias y sobre la sociedad. Así que con esto yo quiero pintarle la espiritualidad que tenía delante Jorge Mario Bergoglio, que después era el Papa Francisco. Estas cosas poco conocidas, como pocos saben, que al mediodía él siempre tenía una disputa con las hermanas que le hacían el almuerzo. ¿Por qué? Las hermanas le hacían la comida y terminaba la comida y era una discusión. ¿Sabe cuál era la discusión? Que él se levantaba a lavar los platos. Eso me dejan a mí. Esa es interesante, porque habla del hombre, ¿no? Entonces, ¿usted cree que hay mucha diferencia entre el cardenal y el papa como persona? Sí. Sigo hablando como persona. Sí, la hubo, don Carles, la hubo. Bergoglio se fue a Roma. ¿Cambió? Ahí nació Francisco. Y Francisco, yo creo que vivió tensiones que condicionaron mucho su gestión como papa. Es decir, aquí es donde la gente se divide, don Carles. Ahí está. Podemos dar Ahí está. Aquí es donde la gente se divide. Se divide de tal modo de decir, bueno, un hombre que se olvidó del Evangelio, yo no puedo decir eso, si se olvidó del Evangelio, no puedo decir, ¿no? Que privilegió otras cosas por encima del Evangelio, y a veces pareció que sí, ¿no? Pero muy duro ver que ese juicio se pueda tomar tan livianamente. La historia nos va a ir diciendo, pero algunas cosas hubieran requerido mayor prudencia, si me permite, don Carles, a Francisco. Claro, uno dice, criticando al Papa. No lo estamos criticando, estamos mirando con misericordia, con amor y con prudencia, que hubo cosas que sí podían haberse, que están sometidas a la discusión, como las acciones de todos los hombres, ¿no es cierto? No faltaba eso, pero que en cada una de esas cosas quede marcado que el hombre, que Bergoglio, tenía buena intención, seguro que sí. Entonces seguramente el problema no era la persona o el personaje, sino el cargo. Es que sí,
Yo creo que los lugares van generando tensiones según la altura, ¿no? Esto es como la presión, ¿verdad? Cuando usted sube una cima, ¿no es cierto? La presión cambia, cuesta más respirar arriba, ¿no es cierto? Cuando va subiendo una montaña, cuesta Sí. más respirar. Yo creo que ahí hay circunstancias que lo han condicionado, sí, sin duda, O ¿no? sea, Yo no hubiera hablado de repente, permítame, ahora acerquémonos, yo no hubiera hablado de que vacunarse es un acto de amor. No lo entiendo. hubiera, no lo, no lo hubiera dicho, ¿me comprende? A Bueno, vistas, por ejemplo. Yo pienso que evidentemente ese cargo que estamos diciendo estaba lleno de muchas presiones, por lo que sea. Por lo que sea, claro, evidentemente si entramos a hablar del Vaticano, todavía complicamos más el tema, ¿no? O sea, si ya no hablamos de la persona, si no hablamos del cardenal, incluso ni del Papa mismo, si hablamos de lo que significa todo el Vaticano y de todo el intrínculis y el misterio que también, y está claro que lo hay sobre todo ello, también sabemos que hay mucha desinformación, por supuesto, no solo en el Vaticano, sino que en cualquier gran iglesia de este planeta. Claro, cuando hay tanta información que te cuentan que lo que vemos no es tampoco la auténtica realidad y que detrás del auténtico Papa él no es exactamente el que gobierna la iglesia, sino que es una pieza que se coloca allí, cuando te hablan de si el Papa Negro, que si los jesuitas, que si no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que es complicadísimo una persona incluso como Bergoglio, que evidentemente ahora me encanta Padre Manuel, que nos explique que lo que yo había escuchado, que él quería esa unificación, ya lo tenía antes, incluso de salir de Buenos Aires. Sí, Pero claro, eh, la sensación, y puedo equivocarme a ver qué es lo que le parece a usted, pero la dígame. sensación es de que él no pudo realizar como papa lo que hubiera querido ser como cardenal. Ah, Seguramente, seguro. seguramente por presiones o por lo que sea. Porque si, repito, empezamos a hablar del Vaticano, me imagino que usted desde su posición, pueda o no pueda decirlo, también tiene claro que detrás de lo que vemos como la pura fachada o frontis de una religión tan importante como la cristiana, pues hay mucho más, ¿verdad? Sí que lo hay. Bueno, y también no olvidemos la declaración de Paulo VI, ¿no? Bueno, usted es más joven que yo, don Carles, gracias a Yo, Dios. yo, Usted, yo, yo nací con Pablo VI. bueno, ¿ve? Entonces usted recordará cuando Pablo VI dijo, el humo de Satán entró a la iglesia. Sí, sí, sí. Entonces, y ahí se habló incluso de las posibilidades de un culto, ¿no es cierto?, que hubo allí en el Vaticano, ¿no? Sí, sí. Eso no lo vamos a saber nunca, pero sí podemos decir que si un papa dijo el humo de Satán entró a la iglesia, está hablando de una guerra espiritual dentro mismo de la iglesia entre la luz y la oscuridad, ¿no? Entonces esto sí lo podemos afirmar ya que un papa lo dijo y, y nadie lo desmintió, ¿no? Hasta el Entonces, día hasta el día de hoy, nadie lo ha desmentido. nadie lo desmintió, Uh-huh. ¿no? Algunos dicen que eso también tiene que ver con el tercer secreto de Fátima, Fátima. o sea, también, ¿no? Voy al terreno que usted bien conoce, don Carles, que es lo oculto y misterioso y no por ello menos serio ni menos No, no, real, por y supuesto. también, y una figura que a algunos les pasa desapercibida y que ha tenido mucho que ver también con ese secreto y con un trabajo como exorcista muy grande, que fue el padre Malachi Martin. ¿Escuchó hablar de él, de Sí, Malachi Martin? sí, Bien. sí, Bueno, yo sé que sí, usted sabe que Malachi Martin, sí. ¿no? Fue un hombre muy culto, un jesuita en principio, muy culto, que tuvo acceso, porque trabajaba en la biblioteca vaticana, tuvo acceso al tercer secreto, lo tuvo en su mano, al tercer secreto de Fátima, y le pide a Pablo VI, una vez cerrado el Concilio Vaticano II, le pide una licencia, ¿no es cierto? Curiosamente, esa licencia, que nunca quedó muy clara, le permitió a Malachi Martin dejar, de verdad, los lugares eclesiásticos, pero no perder su condición sacerdotal. Muy interesante fue eso. Es como que Pablo VI hubiera visto algo muy especial en la misión que tenía por delante el padre Martin, que viaja a Estados Unidos, ¿no? Ahí trabaja hasta como de chofer de taxi. ¿Sabía usted eso, don Carles? No, Trabaja de chofer. eso no lo sabía, no.
trabaja de chofer de taxi y luego resulta ser el maestro nunca mencionado, porque en eso es una falta de respeto, bueno, pero acá en su espacio se puede homenajear a las personas con seriedad, nunca mencionado, fue el maestro, el instructor de los Warren. Él fue el instructor de los Warren. Vaya, mira, tampoco sabía eso. Hay un video. El matrimonio Warren. Sí, hay un video donde él está dando una conferencia junto con ellos dos y habla, ¿verdad? De una especie de patrocinio espiritual que le da a ambos dos. Y de alguien más que tampoco se menciona, aunque la película contiene la historia real. Es la película Líbranos del Mal, la de un policía, ¿verdad?, que tiene la experiencia de un poseso en un interrogatorio por unos crímenes y que llama al padre Malachi Martin alarmado por lo que estaba sucediendo adentro de la comisaría, en la sala de interrogatorios. Era una posesión. Ese criminal era un poseso. En ese video, don Carles, estaba el padre Malachi dando una charla. Han quedado pocos materiales de eso, pero bueno, como exorcista me he hecho con ellos. Él estaba dando una charla y le acercan el teléfono, dicen, es de la comisaría, y ahí le está asesorando a este policía, que luego le hacen una nota al verdadero policía de Brooklyn, creo que era él, y luego se retira, diciendo que una vez que dejó la policía se transformó en un discípulo de él para acompañar los exorcismos. O sea que también fue el maestro de ese oficial de policía, que en el final de la película Líbranos del Mal aparece. Y yo le digo a la gente, esa película vale la pena porque muestra las fases reales de un exorcismo. Pero callan, curiosamente, tanto las películas de los Warren como la de este policía que fue exquisito, ¿no? Una muy buena película, callan a su maestro, ¿no?, que fue el padre Malachi Martin. Y bueno, Malachi Martin empieza a formar exorcistas clandestinos. Él lo dice, yo formo exorcistas clandestinos, ¿no?, dice él. Entonces, para gente que ayudara en la liberación. ¿Por qué? Porque él sabía lo que venía. Él conocía el tercer secreto de Fátima. Yo creo que Pablo VI le da este permiso para que él pueda actuar libremente fuera de las estructuras, ¿verdad?, de las paredes de lo eclesiástico, que lo habían condicionado, y formar a personas que pudieran combatir contra el mal. Aquí hay un punto grande. Por la apostasía, que es parte de las profecías presentes, don Carles, y que podríamos estar viviéndola, ¿no?, que es un abandono de la fe por parte de aquellos que deberían defenderla. No es la herejía, es la apostasía, y la apostasía está escrita, y nosotros, sin ponernos apocalípticos, don Carles, estamos llamados a ¿qué cosa? A distinguir las señales de los tiempos, porque Jesús dice, cuando ven tal cosa, cuando ven en el cielo tal cosa, se saben que se preparan para la cosecha. Así también deben leer los signos de los tiempos para prepararse para la segunda venida, ¿no?, para la parusía. La parusía. Ya que hablamos de películas, no sé si usted cree que la última gran película que ha aparecido en Hollywood sobre exorcismos, que es el exorcista del Papa de Russell Crowe, no sé si cree que esa película ha hecho más favor o más daño, porque... Lamentable, don Carles, esa película lamentable. Claro, a eso me refería, ¿no? Porque además hay muchos símbolos y muchas cosas interesantes, y al final de la película, que se ven allí en la biblioteca del Vaticano, hablando de los lugares, que si los 120 ángeles caídos, que si cada uno... No sé qué usted opina de todo esto, porque repito, por eso le hago la pregunta, no sé si ha hecho más daño o favor. Ha hecho mucho daño, no la recomiendo, porque además trata de rendirle un homenaje al padre Gabriel Amors, a quien yo tuve la oportunidad de estar con él. Yo he sido discípulo del padre Amors en vida, él me ha recibido y me ha enseñado mucho. Tengo escritos de él, y la única selfie que se sacó en su vida el padre Amors es conmigo. Mire. Una selfie. Y bueno, nada que ver Russell Crowe ahí, ¿no es cierto?, con la figura. Nada que ver con él, con la realidad, ¿verdad? Nada que ver, Carles, nada que ver. Entonces, ¿por qué dejan hacer eso? ¿Por qué dejan hacerlo? A propósito, don Carles, hay ánimo por aturdir y confundir las mentes. No se olvide una cosa, don Carles. La primera forma de hechicería que propone el diablo es la confusión. Y es la confusión personal y social. Hay mucha gente confundida, y eso es una forma de embrujamiento.
La confusión, y esto es el objetivo central de películas como esta, es la confusión. Por eso yo solamente recomiendo, ¿no? Más allá del Exorcista clásico de William Peter Blatty, que también tiene algún error por allí, si quiere después se lo comento, para no robarle tanto tiempo, pero sí, por otro lado, recomiendo el exorcismo de Emily Rose, que es el caso de Annalise Michel, sobre todo durante el juicio, donde habla una antropóloga, y las medicinas, lo que hacen con ella las medicinas, ¿no? Y por otro lado, esa es una muy buena película. Por otro lado, El Rito con Anthony Hopkins. Esa película sí muestra el carácter de un exorcista, aunque por supuesto señala la posesión del exorcista, y eso no está bien, ¿no es cierto? No está bien. Ya bastante la película de William Peter Blatty muestra a los exorcistas muriendo, y casi todas las películas tienen esa costumbre con los exorcistas. Yo digo, no es así, acá estoy, ya tengo 63 años, todavía estoy vivo, que no se cumplan nunca esas profecías, ¿no? Pero bueno, ciertamente hay películas para ver y aprender un poquito, que es El Exorcista, El Rito, El Exorcismo de Emily Rose y Líbranos del Mal. Lo mismo pasó con la película famosa de Keanu Reeves, Constantine. Claro, Constantine, y ahora va a salir la segunda parte. Dice, ahora sale la segunda parte, correcto. Vamos a ver qué pasa, pero bueno. También lo que me parece muy interesante de Constantine, más que no el trabajo de él, de Keanu Reeves en la película, es cómo muestran esos dos mundos que antes hablábamos, ¿no? Del mundo espiritual y el mundo real. A pesar de que en la película prácticamente ese mundo espiritual, todo lo que se aprecia es maligno, pero que bueno, no nos muestran el lado, digamos, más benigno. Pero lo que me gustó de esa película es que es de las pocas que, independientemente de que es una ficción muy bien organizada por Hollywood, pero nos muestra claramente que sí hay ese otro mundo, ¿verdad? Eso está bien, don Carles. Ahí suscribo a todo lo que usted dice con mucha lucidez. Y sí, a mí me gusta la película Constantine, que en definitiva habla de la guerra espiritual, aunque le ponga el acento más a lo. Pero la guerra espiritual, esa es real, hoy se sigue produciendo, no ha terminado. Esto es puntual, hay que decírselo a las personas. La guerra espiritual no ha concluido, don Carles. Por eso yo agradezco tanto espacios como el suyo, que permiten acompañar a las personas en una visión multidimensional, ¿no? de la vida. Entonces, a lo que se produce arriba tiene sus consecuencias abajo, y también tiene sus agentes encarnados. No claro. Siempre hablamos del anticristo, ¿no? Sí, pero el anticristo es preparado, además, ¿cierto? ¿Y por quién es preparado? Por otros posesos. Hay una forma de posesión de la que se habla poco, don Carles, que no es la de las películas, donde se manifiestan y donde vomitan cosas raras, que son ciertas, por supuesto, pero no aparecen de esa manera. Son las posesiones encubiertas. La categoría de posesión encubierta supone a alguien que, ciertamente inspirado, movido por el diablo, a quien lleva dentro, tiene una lucidez mental y una capacidad para seducir a las masas y convencer a las personas, cuestión de que le sigan, políticamente sobre todo, que es el campo más tremendo en el que trabaja Satanás. Entonces, estos posesos encubiertos, ¿cómo se notan? Con el desagrado y el odio que manifiestan a todo lo que represente la vida, ¿ve? A todo lo que es vida, porque se fundan en la muerte. Estos son los posesos encubiertos. Y hay un montón de estos en las cámaras de diputados y en las presidencias de las naciones. Están preparando al anticristo. Me gusta que haya abierto este tema, porque, bueno, yo no tanto en público, pero en privado, con grupos pequeños hemos hablado largo y tendido sobre esto, y siempre hemos puesto, a ver qué es lo que a usted le parece, dos ejemplos de dos personajes de la historia muy conocidos, que para nuestro punto de vista han sido dos poseídos encubiertos 100%. Y estamos hablando de Adolf Hitler y de Napoleón. Es perfecto, muy bien dicho. Incluso el padre Gabriel Amor pone el acento en Hitler, que fue el hombre que hizo visible el infierno en los campos de concentración, ¿no? Él lo hizo visible. Entonces dice que Hitler sí, un poseso completo y total. Y habla también en ese momento de Lenin. Lenin y Stalin también fueron posesos encubiertos, ¿no? Y no estamos hablando de ideología. ¿Sabe por qué? Porque la ideología es la caricatura de la idea, don Carles. A ver, las ideologías no tienen un sustento, por eso son ideologías y no ideas.
Vuelvo a repetir para que quede claro, una ideología es la caricatura de una idea. Con esto quiero decir que no tienen un fundamento ni científico ni nada. Todo es caprichoso y subjetivo y hasta parece que eso fuera lo superador, ¿verdad? Y supera la ciencia, ¿no? La percepción individual. Lo woke es pura ideología y lo woke está motivado por los posesos encubiertos, ¿correcto? Entonces, aquí también vemos la herramienta de todos estos sujetos, digamos que son estos agentes del mal que están preparando, ¿verdad? Normalizando lo que no es normal y devaluando los valores que tienen un fundamento en Dios. Por eso el ataque a las identidades de las naciones. No, aquí entraríamos en un tercer grupo de gente o de personas que serían las herramientas de esos posesos, las herramientas que son miles o millones de personas, pues por ejemplo, pues como usted decía, en todos los gobiernos, en todas las políticas, en todos los estamentos, en todas las grandes empresas, la famosa élite que tanto se habla y tantas llaman. Ahí estaría un tema también interesante, ¿no? Y de la que usted sabe mucho, don Carles, exactamente. Porque para llegar a esos espacios, usted me va a corregir a mí acá que usted es un sabio en esto, don Carles, más arriba, más pactados, más arriba, más compromiso con la oscuridad, más arriba, más ocultos, más arriba, más abajo, ¿ve? Más arriba, más abajo. Es decir, todas estos personajes, no olvidemos la inauguración del túnel de San Gotardo, don Carles. A ver. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Hablemos de eso. Fue un culto satánico con la presencia, la connivencia y la complacencia de muchos líderes del mundo que no son otra cosa que agentes del mal. Hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Sabe por qué, don Carles? Porque no es un simplismo hablar de bueno y malo. Hay bueno y hay malo, porque el único lugar donde está escrito no hay ni bueno ni malo es en la entrada al infierno. Existe bueno y existe malo, y hay que saber distinguirlo, pero según qué parámetro, la voluntad de Dios. ¿Ve? Aquí vuelve a tener sentido las cuatro solas. Ahí está, la voluntad de Dios está en la Biblia, para nosotros los cristianos, sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo, nos pueden marcar la brújula por la cual podemos definir lo bueno, porque el bueno es uno solo y ese es el creador, ¿no? Aquí está el punto. Ahora bien, lo que se propone, porque decimos es una moda, no, es el intento satánico por normalizar el infierno en la tierra. Sí, totalmente. Esto es lo que quieren hacer, don Carles, normalizar el infierno en la tierra. Lo hacen, no quieren hacerlo, lo están haciendo. Y de esa manera, ¿qué consiguen? Consiguen que el egregor de todo, del planeta, impida que la gracia de Dios trascienda la tierra para que Dios termine repudiando la creación, cosa que no va a ser por amor, pero sí dificulta el acceso de la gracia. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Por eso en los últimos tiempos el Espíritu Santo se va a retirar para dar lugar a la mirada de justicia, porque el amor de Dios vuelve así para poder, en definitiva, separar a los cabritos de las ovejas. Y ahí tendremos Mateo 24. Ahí estaría el juicio. Y no olvidemos que los propios egregores están creados por nosotros mismos. Eso es lo que hace la gracia. Son nuestras creaciones energéticas por mediación de este caos que hay hoy en día en el mundo, o llamémoslo como queramos. Pero es curioso porque al final esa creación, como usted muy bien dice, de crear un infierno en la misma tierra, somos nosotros mismos indirecta o directamente que lo estamos creando. Eso es lo que me hace más gracia. Exactamente, porque bueno, las coincidencias de esas voluntades generan al egregor, ¿no es cierto? Se coincide esa voluntad y ahí se genera. Claro. Es decir, ¿quién fue el primero que fundó una ciudad, don Carles? El primero que funda una ciudad fue Caín. Caín es expulsado, ¿verdad? Será errante. Sí, los canaditas. Sí. La primera ciudad de la historia, así como hablamos del documento de la fe con Abraham, la primera ciudad de la historia está fundada por un asesino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que cuanto más complacencia o misericordia, entre comillas, haya, o complicidad con el crimen y no se castigue en una ciudad, crece el egregor de Caín, el espíritu de Caín sobre esa ciudad. Entonces, ¿qué vendrá? ¿Algo bueno? No. Más crimen, más caos, porque de eso se alimenta. De todas maneras, cada vez hay más personas que hablan de este tema, que me parece fascinante,
Incluso se han hecho ya pequeños estudios que evidentemente te dicen que no es cierto, pero que cada vez nos dan más símbolos o enseñanzas o señales de que, cuidado, puede que sí, no sea tan falso, de que la élite, volviendo a hablar de ellos de hoy en día, sabemos que hay varios tipos de linajes en este mundo y nos hablan de que el linaje de la élite sale del linaje de Caín. Sabemos perfectamente que todo el tema de Caín, muchos años más tarde, evidentemente muchísimos, desde Edom, de los edomitas, los rojos, pasando luego por los malaquitas, ellos se rigen sobre esas normas y leyes y evidentemente dentro de las famosas 12 o entre comillas 13 tribus de Israel perdidas, una perdida y las demás repartidas por todo el mundo, había linajes de Caín, de los edomitas y los malaquitas, y esos son, según cuentan las malas lenguas, esos son los descendientes hoy en día que son los que gobiernan y manipulan a todo el resto de las personas, los que salen de ese primer linaje, de esa primera ciudad que se fundó al principio de los tiempos. Usted ve, don Carles, suscribo completamente que se trata de la lucha de dos sangres. Dos linajes. Porque esto es lo que pasa al principio, fíjese, suscribo hasta teológicamente lo que dice de la siguiente manera. Cuando Adán y Eva cometen la falta, que es querer hacer su voluntad, ¿no es cierto?, por encima de la voluntad de Dios, en el jardín del Edén, y Dios se ve obligado a apartarlos de allí, a quitarles ese estado de gracia, aparece lo que se llama el protoevangelio, o sea, la primera buena noticia, porque evangelio quiere decir buena noticia, es una palabra compuesta, euangelos, ¿no? Buena noticia. Bueno, ¿ese evangelio cuál fue? Le dice a la serpiente, por haber hecho esto, te arrastrarás sobre tu pecho. Y la simiente de la mujer te aplastará la cabeza aunque tú le hayas mordido el talón. Aunque tú le hayas mordido el talón. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Esto por supuesto se da en la Virgen María, ¿no es cierto? Por eso nosotros decimos que, guste o no, objetivamente, María Santísima tiene autoridad exorcística, porque está ahí marcada, ¿no? Aplasta a la serpiente. Ahora bien, esta serpiente que escuchó, la simiente de la mujer. Entonces, ¿él qué tenía que hacer? Demorar la simiente que supusiera la llegada del Hijo de Dios, invadiendo e intoxicando la sangre de los hijos de la mujer, para demorarlo. Y ahí aparece, ¿verdad?, la figura de los Nefilim, las mujeres que son tomadas por los demonios, ¿no es cierto?, los ángeles caídos, y sus hijos, que son conocidos, dicen los gigantes, no, el original dice los poderosos de la tierra. Esos poderosos de la tierra, hijos de los demonios, sin alma, con maldad, astucia y una inteligencia angelical, no son otra cosa, don Carles, a ver, que el intento de Satán por intoxicar, envenenar la sangre. Por eso después surgen los sacrificios de sangre dados al demonio y todo lo que tiene que ver con la sangre, puesto que la lucha es entre la sangre de Caín y ¿cuál otra? La sangre de Abel, porque Jesús es descendiente de Abel, el justo, el inocente. Bueno, quizá no tengo tan claro si era de Abel o fue del tercer hijo, de Set. Bueno, se habla de Abel, pero está bien, puede usted decirlo así. Podría ser, bueno, de cualquiera de los dos podría ser, claro. Podría serlo, está bien, porque Set viene a ser el consuelo de Eva, claro, ante, claro. Ante la muerte de Abel, ¿no es cierto? ¿Y qué papel, si es que existió, qué papel le daríamos a la que últimamente tanto se habla, que es Lilith? Ah, bueno, a ver, don Carles me entusiasma. Algunos creen que Lilith es puramente una figura mitológica, brotada de las tradiciones judaicas. No es así, no es así. Así como existe una Trinidad oscura, que no tiene la igualdad con Dios, porque está compuesta por seres creados, los ángeles caídos, ¿no es cierto? Lucifer, Satanás y Baal no son el mismo, ¿no? Es una Trinidad oscura que se ve obligada y condenada a compartir el gobierno del infierno, porque por supuesto ahí se gobierna por odio. O sea,
ni siquiera ha podido uno de ellos llegar a tener la primacía en el infierno. Hay una trinidad oscura, Satanás, Lucifer y Baal. Satanás es la ira, Satanás quiere la destrucción completa, Lucifer es la soberbia, quiere la adoración completa. Y Baal, el señor de las moscas, también conocido por Belcebú, ese sí es el mismo, ¿no? Que aparece muchísimas veces en la Biblia, claro, también discutiendo su lugar con Dios. Baal, el señor de las moscas, posa su infección en las heridas emocionales de las personas. Entonces aquí usted tiene el sentido de la guerra espiritual y el imperio sobre este mundo que quieren tener ambos tres, y ahora voy a leer. Satanás, la destrucción, es la ira. Es la antítesis, el reverso. Quiere ocupar el espacio de Dios creador para destruirlo todo. Lucifer, la soberbia, quiere ser adorado, quiere ocupar el lugar del Hijo de Dios, y por eso su hijo será el anticristo. Y Baal, llevar a las personas a la desesperación, con que la herida emocional nunca cierre, y hasta la muerte. La antítesis del Espíritu Santo, que es el gran consolador, el gran consuelo de la vida. ¿Ve? Cada uno quiere ocupar un espacio, y en esa estrategia, en ese plan, tienen sus huestes. Pero Lilith aparece como, ¿qué cosa? La figura contraria, la antítesis de la Santísima Virgen María, la madre de los íncubos y los súcubos, la madre de los vampiros, y la madre y la reina, porque son sus esclavas, de las prostitutas. Entonces aquí usted tiene una figura totalmente real, porque yo hice el exorcismo de Lilith. Yo la tuve en un exorcismo impresionante. Que cuando, en ese momento, uno de mis primeros exorcismos, no habían pasado 10, yo hacía el exorcismo, prendí unas velas, la persona, por supuesto, acostada sobre una colchoneta en el templo, prendía velas en cada extremo, norte, sur, este y oeste de la persona, y esta persona que estaba invadida por Lilith, esta mujer, se incorpora como en las películas, se incorpora sin otro esfuerzo, ¿no? Se levanta de sus pies, recta, en el camino, mientras se va levantando, agarra una vela encendida y me dice: no sabes con quién estás tratando. Yo soy la reina. ¿Y sabe qué hace? Empezó a masticar la vela como si fuera un caramelo. Se tragó la vela, Dios primero mío, encendida, pero como si fuera un caramelo. Imagínese usted, ¿no? Y ella ahí me explicó quién era, ¿no? Porque por la gracia de Dios le permitió hablar, y de esa manera uno aprende. Pero fíjese que incluso yo he llegado a escuchar, evidentemente es una idea un poco rocambolesca, pero ya es que hoy en día nada me extraña. Yo incluso he llegado a escuchar hipótesis de padres, de sacerdotes. Sí. Yo tengo la suerte, y nunca he hablado de un detalle mío de mi familia. O sea, a mí todo el mundo me conoce por mi parte paterna, pero nadie me conoce por mi parte materna. Tengo la suerte, y eso algún día creo que tengo que hacer algo con ello, pero tengo la suerte que por mi parte materna tuvimos un antepasado que en el 1484 pudo ser papa. ¡Oh! Mire usted. Que cuando llegó a Roma fue asesinado, justo cuando llegó a Roma. No hace demasiado tiempo, hará unos, yo creo que 4 años, me llamó una catedrática de la Universidad de Girona, una historiadora, diciendo que creían que ya habían encontrado la tumba y tenemos que ir a Roma a ver si la encontramos. Entonces llevo en la sangre también todo esto. Mire. Por eso es así, vaya a honrar. Por eso tenemos tanta fuerza, y para mí todo el tema, no tanto de la religión como tal, pero sí todo el tema del sacerdocio, del Vaticano y evidentemente del exorcismo, lo llevo dentro, pues porque yo creo que será genético, ¿no? Pero sí, quiero decir de todo esto que, claro, sí, en mi familia siempre ha habido una información materna muy interesante que no tenía todo el mundo. Y una de las cosas que se barajaba en las reuniones familiares de mis abuelos maternos, siempre se decía que las informaciones que venían de nuestros ancestros desde este cardenal, porque era cardenal, llegó a Roma para ser papa y no lo dejaron hacer, es que creían que Caín y Abel no eran hermanos, eran hermanastros. Y dices, wow, ¿cómo que hermanastros? Y te decían, sí, porque realmente Adán
no tenía una mujer, tenía dos. Y dices, a ver, cuéntame esto que no lo entiendo. Y las versiones extraoficiales... Creían que Caín era hijo de Lilith. Sí, Caín era hijo de Lilith y Abel era hijo de Eva. Y entonces ahí empieza toda la historia y todo el lío mental de que hay un linaje, digámoslo entre comillas, de luz y un linaje de oscuridad, porque realmente desde el principio se partieron desde dos vertientes o dos afluentes completamente diferentes desde el minuto uno. A ver, evidentemente no sabemos si esto puede ser o no correcto, pero me parece una hipótesis bien interesante, ¿no? Lo es, don Carles, es interesante, pero y viene a confirmar, haya sido eso una firme realidad o no, viene a confirmar esto que decimos. La lucha es entre dos sangres. Y esos dos linajes están en esta tierra. Claro. Y bien dice usted, hacia arriba los cainitas, ¿no? Por algo, el hijo de Caín, Tubal Caín, sigue teniendo mucha importancia en las escuelas esotéricas. Y no se habla mucho, ¿eh? Y no se habla de eso, ¿eh? Es muy interesante, Padre Manuel, porque no se habla de eso. Y Tubal Caín viene a mejorar el instinto asesino de su padre, porque la Biblia bien dice, mi padre por una ofensa ha matado a uno y yo por una ofensa mataré a 70. O sea, él declara ser aún, haber sido perfeccionado en el arte del asesinato, más allá de su padre. Y su oficio, don Carles, el herrero. Y no olvidemos que el herrero y el sacerdote muchas veces compartían el oficio, es decir, porque el control del fuego, la idea de la utilización del fuego, que siempre tenía que ver con lo sagrado, con la purificación, estaba en manos del sacerdote. Entonces, generalmente, los primeros sacerdotes eran herreros a la vez. Ya ves. Mircea Eliade escribe un trabajo interesantísimo que se llama Herreros y Alquimistas, donde pasa por este tema también del sacerdocio, o sea que podríamos nosotros decir que ya allí se atisba un sacerdocio satánico, ¿ve? Se atisba un sacerdocio satánico, o sea, un ritual satánico, a partir del crimen, a partir del fuego. Es muy interesante porque este gran filósofo rumano de principios del siglo XX, Mircea Eliade, cuando hizo esa afirmación, fue exactamente cuando también estaba estudiando el nahualismo. Fue de los primeros que empezó a hablar, y fijaros, a principios del siglo XX, del nahualismo, que hoy en día también se ha totalmente perdido y que en el fondo también en esa época era una religión. Pero... En verdad, don Carles, usted dice muy bien, y para esto, en la obra más grande, que no pudo ser superada y es repetida en muchos otros textos, a veces sin citar, porque va con otras palabras, es el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. El chamanismo y las técnicas arcaicas es un trabajo superlativo que yo a mis alumnos en la Escuela de Exorcistas Europa se lo propongo enseguida cuando empezamos asesoría en discernimiento espiritual. Y está claro que todo el tema de exorcismo, no nos engañemos, tiene que ver con el tema chamánico, está muy claro. Por supuesto. Bueno, así que sí. Sí, perdón. Pero que sí, que hay tres momentos en la historia de la creencia, ¿no? Mito, magia y religión, ¿no? Y enseguida, esos momentos, en un movimiento prerreligioso, en el primer intento, por el primer atisbo, los primeros palotes humanos por interpretar lo trascendente, está el chamanismo. Interesante. Bueno, sé que tenemos poco tiempo, Padre Manuel, porque sé que ahora tiene más trabajo, pero no me gustaría terminar el programa de hoy, que espero que pronto nos veamos y posiblemente organicemos y le dé alguna sorpresa para hacer algo donde usted está, que sabe que ya le he comentado antes que yo estuve esta semana pasada grabando y tenemos a disposición un estudio para grabar allí, donde usted vive, qué bueno, o sea que podremos preparar algo, ya lo hablaremos. ¿Cómo no? Pero qué lindo, ¿cómo no? Tal vez, a su servicio. No quisiera terminar el programa de hoy sin hacer una pregunta sobre antes de su vida, digamos, religiosa o sacerdotal. Yo conozco bien que usted fue militar en Argentina, conozco bien, sé que no tenemos tiempo para hablarlo, pero si a la gente le parece interesante lo que decimos ahora, creo que incluso con el Padre Manuel podemos hacer un programa solo para hablar de eso. Pero antes de terminar hoy, que repito, ya veo que nos queda nada,
Solo me gustaría que nos dijera alguna pincelada, porque lo hemos hablado antes en privado, cuando él estuvo como militar en Argentina. Repito, en otro programa me gustará escucharle cómo ese cambio de militar al sacerdocio, pero eso lo haremos en otro programa. Pero hoy, antes de acabar, o como último peldaño del programa de hoy, me gustaría que nos pintara brevemente un pequeño lienzo de algunas experiencias suyas como militar en la Antártida y algún tipo de conversación interesante que con sus superiores vieron en primera persona de cosas no muy normales en un continente que se habla tanto, que si la Tierra es plana, que si la Tierra es redonda, que si el muro de hielo, que si hay no humanos. Y yo sé que usted, en esa época de militar, repito, lo agrandaremos en un programa si a usted le parece bien para hablar de eso, pero ¿No? me gustaría Sí, que señor. antes de acabar y que como buen colofón al programa maravilloso que estamos haciendo hoy con usted, nos dejara alguna perlita, algún ¿Cómo no? caramelito de alguna de esas experiencias, charlas o misterios que usted vivió en el continente ¿Cómo europeo. no? ¿Cómo no? Me tocó hacer el servicio militar como soldado convocado, ¿no es cierto? Como ciudadano convocado, soldado del ejército argentino. Después, por estas historias que le voy a contar, me retiré como suboficial del ejército, con grado. Cuando fui seleccionado, después ya vamos a hablar con detalle, porque fui seleccionado para ir a la Antártida Argentina, el sector antártico argentino que van a ver en el mapita, tiene varias bases de Argentina. La base más próxima al continente es la base Marambio, que es una base de la Fuerza Aérea, y de ahí se va a la primera base de ejército, que es la base Esperanza. Allí podíamos llegar los soldados para hacer trabajos cada año, ¿no? Para el mantenimiento de las casas, porque ahí se reciben familias durante el año para guardar, ¿no es cierto?, la soberanía nacional, y van a vivir todo el año allí, en la Antártida. Incluso levantamos la primera escuela en la Antártida Argentina. Esto fue maravilloso. Estaba yo acompañado por 28 soldados más, elegidos de todas las provincias de la República, así que tuve una experiencia esa, si queremos, de riqueza de cada una de las tradiciones de una Argentina que es bien grande y bien rica en tradiciones, por supuesto, en lo que es la formación de los jóvenes a esa altura, ¿no? Con 18, 19 años. Bueno, cuando llego allí, vamos a abreviarlo, dejamos la puntita acá del comentario. Cuando llego allí, había un coronel que estaba a cargo de la base, que me dice un día: venga acá, soldado, tengo que hablar con usted. Sabían todos de que yo había estado en ese momento en el seminario, había pedido dispensa un tiempo, me había retirado. Y eso figuraba en aquellas épocas en Argentina, una ley de excepción que estaba en el documento, en el DNI. Ahí se decía, entonces cuando yo hago el servicio no entendían por qué, porque yo pedía hacer el servicio militar, yo pedía entrar a la vida militar, era algo que me faltaba saber, aprender, y todos conocían que tenía formación religiosa y apuntaba al sacerdocio. Entonces me dice: mire, ve allá, me señala, él había estado en otra base, que fue la base Belgrano y la base San Martín, muy próximas al polo sur, ¿no? Ahí en el mapa. Ve allá, me dice. Sí, yo miro el horizonte, todo blanco, igual que el desierto blanco, ¿no? Les voy a explicar qué es lo que produce un síndrome muy delicado, que es como un llamado de la sirena, pero eso lo vamos a ver en otro programa. Me dice: ve allá. Sí, mi coronel, sí. Bueno, ahí entran las naves. ¿Qué naves?, le digo yo. Ahí entran lo que se llaman los ovnis. Yo, mira, ¿qué me quiere decir? Yo los he visto ir descendiendo, cuando estuve en otra base, ir descendiendo. Los pudo ver porque iban bajando y ahí entran al centro de la Tierra. Y le digo: pero usted ¿Está acuerdo? Está haciendo una broma. ¿Por qué? Entonces, de la forma más correcta dije: ¿por qué me dice esto a mí? Porque lo que le digo es verdad. Y el único que me puede entender es usted. Y claro, alguien se lo tenía que decir. Claro. Alguien se lo tenía que decir. No lo podía guardar más. Existen y entran allí. Bajan e ingresan al centro de la Tierra, desde ese lugar.
Bueno, mi coronel, nada más. Yo tenía que decírselo a alguien, y es usted, lo elegí a usted. Siga trabajando. Me dejó con eso y después, por supuesto, seguí investigando, ¿no? Y de ahí que yo le mencionaba, y eso lo dejamos cuando usted quiera para otro encuentro, le mencionaba a los Nefilim, porque son aquellos que están tripulando esas naves, los Nefilim, los hijos de los demonios. Entonces estamos hablando de que la sensación es de que cuando hablan tanto de la Antártida y hablan de que si son portales a otros mundos, que si son extraterrestres, son ovnis, alienígenas, la sensación es que esos Nefilim que salen en los libros antiguos y sagrados siguen están en la Antártida, pero no nada tienen que ver con ovnis y extraterrestres, sino que estamos hablando de seres quizá de ese otro mundo que tienen la capacidad de poder entrar también en el nuestro. Sí, señor. Sí, señor, don Carles, están en ese otro mundo que no está afuera, sino que está dentro y que pertenecen a la raza de los ángeles caídos. Ajá. Y que por supuesto serán parte del gran engaño que está previsto antes del retorno de Jesús. Ese gran engaño. La sensación, a ver qué es lo que le parece a usted ya para terminar, es que cuando hablamos del simulador, que usted sabe que hablamos mucho del simulador, de que todo este mundo es un simulador, a ver qué es lo que le parece para terminar el programa de hoy. Sé que muchos dirán, ya, Dios mío, ya han terminado, si se pone muy interesante. No os preocupéis, haremos más. Pero la sensación quizás, a ver qué es lo que usted me dice, es de que ¿por qué no el mundo real, que es el que siempre hablan, que es el mundo energético y vibracional, es ese otro lado? Y el mundo simulador realmente es el nuestro, que es esa granja humana que tantos hablan y que estamos aquí con unos avatares colocados dentro de una experiencia, con un espíritu dentro, o un alma, llamadlo como queráis, pero que quizás el auténtico mundo real sea de donde aparecen esos seres. Lo que pasa que lo que habría que ver es que si esos otros mundos paralelos, que como muy bien usted ha dicho, están aquí dentro, no fuera, sino aquí, paralelamente tenemos unos mundos solapados uno encima de otro, quizás hay diferentes tipos de mundos en vibración que son más la realidad, y que cuando el mundo más material es, más forma parte de esta simulación, que evidentemente pues tampoco sabemos por qué se ha creado, pero quién sabe si las puertas del infierno son este mundo material y estamos un poco más lejos de las puertas del cielo, que sería el auténtico mundo quizá vibracional. Lo que pasa que entre unos y otros, ahí tenemos diferentes tipos de espacios, como aparecía en la película Constantine, donde sí hay mundos donde hay unos seres de baja frecuencia o baja vibración, que son los que complican la vida a los que aquí estamos. Pero parece un tema muy interesante, ¿verdad? Lo es, don Carles, y habría que decirlo, agregarle esto también, simplemente para suscribir lo que usted dice y después debatirlo con detalle. La naturaleza aborrece el vacío. No hay espacio vacío. Entonces quiere decir que puede haber diversas dimensiones moviéndose en este mismo lugar, ¿no? Y de esas diversas dimensiones que se mueven en este lugar, realidades, si se quiere, paralelas, o realidades encontradas entre un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. Las buenas o malas lenguas dicen que parte del famoso tercer mensaje de Fátima, por ahí van los tiros. Probablemente el tercer mensaje de Fátima, que se está cumpliendo con el castigo de omisión, por no haber pronunciado los reclamos que se estaban haciendo a tiempo, tengan que ver mucho con esto y estén acelerando la llegada del anticristo y luego la llegada de Jesús en la parucía. Ya terminó, muy rápido. ¿Qué opina de la profecía de San Malaquías, que nos dice que este papa va a ser el último? Yo no estoy tan seguro, don Carles. La profecía de San Malaquías no tiene demasiada severidad. Hay coincidencias en eso con Nostradamus. No olvidemos que el nombre de Nostradamus es Notre Dame, ¿no? Bueno, es Michel de Notre Dame, el auténtico nombre. Exacto. Entonces tendrá que ver con esta Notre Dame que fue quemada, ¿no? Claro. Porque aquí no hubo ningún accidente. No, aquí no hay casualidades, no. Se están quemando las iglesias en Europa. Se están queriendo derribar las cruces. Eso no se puede permitir. Bueno, pero entramos en otro punto. A ver, yo a veces me voy... Hay que separar la paja del trigo, don Carles, y esto hay que decirlo claramente, ¿no? Pero no pasaba por ahí el tema, ¿no? ¿Qué me preguntaba usted? Que me fui apasionado. San Malaquías. San Malaquías, sí. No estoy tan seguro de que sea el último.
ni tan seguro de que si eligen al Papa Negro sea el último. No estoy tan seguro, pero sí ciertamente que mucho tiempo más no queda porque la zaranda está dispuesta para apartar, como digo, a las ovejas de los cabritos, y la iglesia está pasando, el cristianismo en general, no hay que reducirlo a la iglesia de Roma, el cristianismo es más grande que la iglesia de Roma, entonces es mucho más grande. El cristianismo en general está pasando por una gran prueba y bueno, debe superar esa prueba antes de que llegue el fin. Así que no estoy tan seguro que sea el último papa ni que el Papa Negro, porque capaz que el Papa Negro ya fue, no se trataba de su color de piel. Ya, el famoso Papa Negro. ¿Algún pronóstico para el conclave que empieza el día 7? Mire, son muchísimos los cardenales que fueron nombrados por Bergoglio. Sería muy ingenuo pensar que va a haber una decisión contraria a esa mayoría, ¿no? Ciertamente para la Iglesia de Roma el Espíritu Santo es el que tiene que actuar ahí, pero bueno, el Espíritu Santo también necesita la permeabilidad de la persona. No es una cuestión, claro. Exacto, no es una cuestión exclusivamente de inspiración divina, hay que aceptarlo. Así que yo creo que vamos a tener un continuismo, ¿no? O si no, eso ante las crisis internas de la Iglesia de Roma, un papa de transición. Eso también puede darse lugar. Un papa de transición significa un hombre que no innove mucho, que no mueva mucho el oleaje y que dure hasta que todo esto que ha sucedido estos 13 años en las manos de Francisco se serene, se calmen las aguas, ¿correcto? Entonces si no es de la línea de Bergoglio, que puede ser lo más propio de la línea de Francisco, perdón. Sería lo más lógico. Sería lo más lógico. Sería lo más lógico, no sé si lo mejor, pero bueno, eso sería lo más lógico. Bueno, si fuera así, yo creo que podrían dejar tranquilamente al Camarlengo que controlara todo hasta ahora y hasta que viniera el papa correcto, ¿no? Antes que un papa de transición. Pero bueno, en fin, en definitiva, el día 7 se va a venir muy interesante para todo el mundo porque quieran o no quieran, sean o no sean religiosos, el Vaticano, la religión y el cristianismo sigue teniendo su punto de importancia dentro de nuestro sistema y de nuestra sociedad. Padre Manuel, agradecido de que esté aquí con nosotros. Ya cortamos porque sé que ya tiene otras cosas que hacer y clases. Simplemente espero que haya estado cómodo, que le haya gustado estar aquí con nosotros. Muy cómodo, don Carles, con usted y bueno, con toda su amable audiencia. Espero haber estado a la altura de su convite, que están interesantes. Por supuesto que sí, le invito a que hagamos más sí, encuentros. Y yo le aseguro que cuando tenga preparado lo que le estaba comentando, porque ponen a disposición un estudio para grabar allí donde usted está, pues que presencialmente podamos hacer algo todavía más potente, si es que a la gente le ha gustado pues este encuentro con el Padre Manuel, padre de la Iglesia, obispo de la Iglesia luterana. Quiero que cuando nos veamos de nuevo entremos más dentro del tema del luteranismo, que también me parece muy interesante. Y sobre todo, yo sé que en la mayor parte de entrevistas casi todo el mundo le ha preguntado por los exorcismos. Tampoco he querido por eso entrar tanto en este tema, porque prácticamente en todas partes, ya sea online, ya sea en vivo o ya sea que usted y yo hablemos privadamente, como yo también he tenido experiencias, no como exorcista profesional ni oficial, pero sí he hecho mis pinitos, pues creo que va a ser interesante una buena charla que tendremos los dos, seguro que sí. Y voy a tener el gusto, si está por acá, de estrechar su mano, va a ser un honor. No, va a ser pronto porque creo que como máximo no tardaremos más entre 2 y 3 semanas en preparar algo allí, estoy seguro de ello. A su servicio y muchas gracias. Gracias por este espacio tan lindo y por su comprensión. Ahora voy a clases en la Escuela de Exorcistas Europa y estoy para cuando usted guste mandar al servicio suyo y de los amigos. Fuerte abrazo de luz, don Carles, para usted. Fuerte abrazo. Muy amable, muy gentil y el mismo abrazo para usted. Y chicos, chicas, señores, señoras, espero que hayáis estado a gusto con el Padre Manuel y seguro que con él, y siempre es así, hemos hablado y seguiremos hablando de temas que no son tan habituales y que yo siento que tenemos que escuchar, porque evidentemente tenemos que abrir las ventanas del conocimiento y de la sabiduría, porque no todo es oro lo que reluce dentro de nuestro sistema y nuestra sociedad. Gracias a todos, chicos. Padre Manuel, un abrazo y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, don Carles. Muchas gracias.